Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio de hoy y damos la bienvenida a las redes sociales y estamos en la carta primera de Pedro. Esta es la conferencia número 16. Hoy el título de esta conferencia, a los que traigan sus libreta para anotar, el título es Soporta la tentación a maldecir. Soporta la tentación para no maldecir. Primera de Pedro 1:21. Primera de Pedro 1:21. Pues para esto fuiste llamado, para que también Cristo padeciese por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Versículo 25. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor obispo de vuestras almas. Este pasaje, con estos versículos nos vamos a entretener, pero bien. Ok, vamos a ver, ¿cuántas veces nosotros no somos, sufrimos una maldición, un abuso, una traición, una agresión, un robo, un desprecio, etcétera? ¿Cuántas veces? Esta es la casa del jabonero. El que no cae, resbala. ¿Y cuántas veces nosotros no tenemos agresiones de este sentido? De personas que nos agreden físicamente y a veces o espiritualmente, o a una persona que nosotros amamos, viene la agresión y nosotros no podemos maldecir. Si tú maldices, número uno, te metes en un pecado. A nosotros se nos está prohibido, los cristianos, de tu boca salga el bien y nunca el mal. Si hazle el bien y sigue la paz. Dice la Biblia, dijo nuestro Señor Jesucristo, tenemos que nosotros orar por ellos, y si tú maldices, pagas con lo que ellos te ofenden, y tú también los maldices, porque creemos que como nos hizo un daño, ¿verdad? Esa es la justificación de una persona que no entiende. Dice, bueno, ¿cómo voy a hablar bien de él si me hizo un daño? Entonces, si tú hablas mal de él, inmediatamente te ganchaste el mismo pecado. Te haces partícipe del mismo pecado, y entonces tú ofendes a esa persona o lo maldices y caíste en pecado. Número dos, puedes atraer esa amargura a tu vida. Lo puedes atraer. Y número tres, es sobrepasar la soberanía de Dios. O sea, es decir, Dios, ¿por qué me trajiste este mal? ¿Y por qué permitiste que esa persona hiciera esto en contra de mí? No lo entendemos. ¿Por qué permitiste que esta persona me violara? ¿Por qué permitiste que me robara? ¿Por qué permitiste que, siendo mi amigo, abusara de mi familia, de mi esposa o de mi esposo? ¿Por qué lo permitiste? Esto no es de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros separamos, fíjense bien, esa es la clave. Cuando nosotros separamos ¿verdad?, que hay cosas que Dios manda y Dios cosas que no manda, esa persona está fuera del contexto de Dios. Es una mente natural, no entiende. Los cristianos entendemos que todo lo que viene y todo lo que se presenta en nuestras vidas es Dios quien lo permitió. Entonces, cuando yo digo, no, esto no pudo haber sido de Dios, entonces yo voy a maldecir. Cuando alguien dice, ¿verdad?, esto que está pasando es que como Dios va siendo bueno, permitió algo en mi vida. Eso es lo que no entiendes, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están tratando de justificar el daño que recibieron. Entonces, aquí el secreto, y este es también
para entender esto, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Versículo 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Aquí está el caso. Entonces, cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, que Dios es soberano, que no cae un cabello de tu cabeza sin la voluntad de Dios, lo hemos estado hablando últimamente esto, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos que déjenme explicar un poquito la soberanía. Cuando entendemos que Dios está al control de todo lo que está pasando, todo lo que está pasando alrededor tuyo, de mío, Dios tiene el control, absolutamente el control. Satanás es un ser creado que tiene un poder delegado, momentáneo, y tiene fecha de caducidad, y es Dios Satanás recibe indicaciones del mismísimo Dios. Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita. Un delincuente no puede hacer nada en contra tuya si no es Dios quien se lo permite. Y como ejemplo tenemos el libro de Job. Un Job que dicen algunas personas que no entienden la soberanía de Dios y dicen, Job estaba en pecado. La Biblia dice que Job fue mismo Dios dijo que Job era fiel desde principio hasta el fin de la prueba. Siempre se mantuvo en santidad y fue fiel. Entonces, no podemos nosotros decir, si nosotros justificamos que Job estuvo en pecado, entonces sí, ¿verdad? Vas a pensar que Job fue el que abrió las puertas para que viniera Satanás, y no es cierto. Dios permitió que Job fuera atormentado o visitado por Satanás. Entonces, muchas de las cosas que está sufriendo es Dios quien las manda. Alguien me podría decir, bueno, ¿y por qué me violaron de pequeño? ¿Por qué me abusaron? ¿Por qué me robaron? ¿Y por qué, si era mi hermano, mi hermana, ¿verdad? Crecimos juntos y ahora se vino contra mí? Es Dios quien lo permitió. Fíjate esto, si tú no hubieras sufrido ningún daño, si toda tu vida hubiera sido hermosa, con dinero, con salud, sin necesidad de nada, no estuvieras aquí. No tendrías necesidad de buscar a Dios. Entonces, Dios permite los problemas para que tú te acercas y lo conozcas. Es una mente muy difícil de entender. No somos dioses. Entonces, ¿cómo podemos explicar que Dios nos crea, nos pone sobre el Acapulco, ¿verdad? Y nos manda y nos da bendiciones, y después nos manda un problema para que nosotros le busquemos? Y después lo que hace Dios es quitarte el problema y tú vas a quedar alabando y agradeciendo a Dios. Y todo el daño que tú hayas recibido, que hayamos recibido en nuestro pasado, Dios lo borra. El mundo dice, palo dado, ni Dios lo quita, ¿no es cierto? Bueno, a un cristiano, los palos que nos han dado el demonio, sabes perfectamente que Dios te los quitó, porque entiendes. ¿Y quién es una persona que puede decir que ha olvidado todo? Por ejemplo, si a ti te dan un golpe o te golpeaste en un brazo, en un codo, en una mano, y verdad, y te tocan y siente dolor y tocan, ¿verdad? Oye, aquí, ¿dónde tuviste el golpe? A ver, déjame revisarte, te dice el doctor. A ver, ¿siente dolor? Ay, sí, ahí me duele. Ok, entonces puede saber el doctor que hay un dolor porque todavía es reciente, o una herida, una cortada. Entonces, cuando hay dolor que todavía te duele, esa prueba es que una de dos: es reciente y el doctor puede decir, ¿sabes qué? Tienes una infección. Tienes una infección porque ya después de tanto tiempo y te sigue doliendo la herida, quiere decir que por dentro está lleno de pus. Y si tú sigues recordando después de 2 meses, después de 3 meses, de medio año, de 1 año, de 2 años, y no me digas más, y tú sigues recordando esto con dolor, y dices tú, bueno, a mí ya no me duele,
y justificas. Es que el daño que me hicieron ya, de verdad, ya no me duele, pero no eres capaz de hablar de eso. ¿Sabes qué? Te sigue doliendo. Mientes con todos los dientes. No, a mí no me gusta hablar de mi pasado. ¿Sabes qué? Tú no has sido sanado. A ver, ¿por qué no te atreves a dar tu testimonio? ¿Por qué no dices de dónde te sacó el Señor? ¿Y por qué no hablas con libertad de eso? ¿Sabes por qué? Porque te duele. Es como que tú no has visto esas, ¿verdad? Personas que traen una herida y traen una venda y tú los ves con la venda, bueno, pero ya tienen años y siguen con la venda. ¿Sabes qué? Están cubriendo una herida. Una herida que está ahí, pero simplemente ellos la quieren esconder. Entonces, ahí nosotros podemos saber que esas personas simplemente no le han entregado, Señor, te entrego esta carga, no la puedo llevar, te la entrego totalmente, y en el momento que se lo entregas, Dios lleva tus cargas. Miren, vamos a ver, la soberanía de Dios se divide en dos partes, para que entendamos, profundizando un poquito más. Uno, Dios todo lo ordena. Hermano, pero salí en la mañana sin camisa y me metí al aire acondicionado, recién bañado, y cómo no me iba a resfriar. Ok, ¿eso fue la soberanía de Dios? No. Y me enfermé de la garganta, me dio un resfriado, ¿eso fue la soberanía de Dios? No. Pero aún en eso, Dios permitió y supo que te ibas a enfermar, y Él lo permitió. Porque hay personas que tienen resistencia para eso y no se enferman. La soberanía de Dios. Simplemente en esos casos también aplica la soberanía de Dios. Ok, miren qué dice Romanos 9:15. Vamos a profundizar en esto. Romanos 9:15. Esto de la soberanía de Dios es de los pasajes más difíciles de entender. Dice un programa de televisión decía, ¿no? Casos difíciles de entender. Dice aquí en Romanos 9:15, abre tus sentidos y pídele al Señor, darnos discernimiento, abre nuestro entendimiento, ojos espirituales y oídos espirituales en el nombre de Cristo Jesús, amén. Dice aquí Romanos 9:15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, o sea, dicho de otra manera, del que yo quiera, y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Dios le hace un favor a aquel y no te lo hace a ti. Dios le contesta la oración a aquel y no nos la contesta a nosotros. A ti te da una cosa, a nosotros nos da una cosa y a aquel no se la da. Es ¿verdad? El poder de Dios, ¿verdad? De su soberanía. Versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que tiene más saliva para comer más pinole, sino el que Dios tiene misericordia. Depende de Dios. Es Dios quien va a hacer lo que Él quiere. Yo cuando me convertí, yo dije, no, ahorita voy a convencer a Dios que me dé dinero, que me dé carro. No, yo no decía que lo iba a convencer. Fíjense lo que yo decía. Yo decía, al convertirme cristiano, pues voy a tener todas las cosas de Dios. Yo no entendía eso. Yo pensaba que pensaba en la doctrina de la prosperidad. Y yo decía, me voy a convertir cristiano y voy a tener todo el dinero. Y cuando yo leí este versículo, este capítulo, caray, ¿no es por ser cristiano? No. ¿No es por portarme bien? No. ¿No es por leer mucho la Biblia? No. ¿No es por vivir en santidad totalmente? No. No depende de eso. No hay nada que tú puedas exigirle a Dios. Es Dios quien hace como Él quiere. Y dice aquí el versículo 20, nos saltamos al 20. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Podría un vaso
de barro, de vidrio, de cristal, decir, ¿por qué me hiciste así? No. ¿O yo me voy a hacer de otra manera? No. El trauma de las personas es no aceptarse como son. Y ahí tienes a Michael Jackson. Michael Jackson, siendo negrito, se pintó de blanco. ¿No es verdad? Ok, nunca se aceptó. No se aceptó varoncito y terminó todo desviado sexualmente. Él tenía perversiones sexuales, ¿verdad? Por el abuso más bien por el uso de la pornografía. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? No aceptarse. ¿Cuál es el problema de un humano cuando está inconforme con la vida? Es no aceptar. Que si tú tienes dinero, que si tienes salud, que si fueras de cabello güero, que si fueras de cabello negro, que si fueras más alto, que si no tuvieras pancita, que vivieras en México, que si, ¿verdad? Y empiezas a justificar. Hay personas que justifican hasta porque viven en México y mejor se van a Estados Unidos con un sueño pensando que por cambiar de lugar. Hay drogadictos que por salir de la pornografía, de la drogadicción o de cualquier adicción, se pelan pelones. ¿No los has visto? Se cortan pelón y se cambian de ropa y hasta dejan la esposa y dejan su familia porque pensar que si cambian de algún hábito van a vivir mejor. Y eso no dice la Biblia. Dios quiere bendecirte, dice en Deuteronomio, bendeciré en el lugar de donde te dieron tus padres. ¿Dónde te dio Dios? Mexicano. No eres ni gringo, ni eres alemán, ni eres de Canadá. Eres en México. ¿Dónde te va a bendecir Dios? En México. A menos que tengas una oferta de trabajo a ir y te vayas con todas las de la ley, y entonces podrás cambiar de lugar de residencia. En mientras, aquí te quedas. Ok. Y dice aquí el versículo 22. ¿Y qué si Dios? Ve bien. Y está preguntando, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Está hablando aquí de los no cristianos. Este versículo 22 está hablando de ellos. ¿Y qué dice? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Fíjense bien, hay dos tipos de vasos según la Biblia: el vaso de honra y el vaso de deshonra. O sea, el vaso refiriéndose a un cuerpo físico, a una persona humana. Un vaso de honra y una persona de deshonra. La persona de honra y la persona de deshonra, ¿verdad? Un delincuente, ¿verdad? Que nunca se convierte, porque Dios perdona aún a los delincuentes. Una persona que haya sido, ¿verdad? Que se le haya predicado y nunca se haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Esa persona, Dios lo hizo. Dios hizo a esa persona. Y Dios, por ejemplo, Judas, el típico caso de Judas. Dios sabía que Judas no se iba a arrepentir, y él fue un vaso de deshonra, porque sabía Dios que no se iba a arrepentir. Y Dios hizo a los cristianos porque sabía Dios que nos íbamos a arrepentir. No porque haya puesto un chip dentro de ti o dentro de mí, que ya estábamos, ¿verdad? Que cuando se nos predicara el evangelio, sí, amén, sin pensarlo. No, porque tiene que haber tu libre albedrío. Tú recibes a Jesucristo con tu libre albedrío, o lo rechazas con tu libre albedrío. Si tú rechazas a Jesús bajo tu libre albedrío, es tu responsabilidad. Si no fuese tu responsabilidad, entonces ¿por qué hemos de ser juzgados? Cada quien peca porque quiere. No hay ninguna fuerza sobrenatural en tu vida para que tú peques y digas, ay, no fue mi culpa. No, eres responsable de todo lo que haces. Absolutamente de todo lo que haces somos responsables delante de Dios. ¿Dios te puede perdonar? Por supuesto que sí, si te apartas.
Acuérdense que la palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, es cambiar de lugar. Ya cometiste ese pecado, ok, estás arrepentido, metanoia, cámbiate de lugar de donde estás. Y dice aquí el versículo 23, aquí está hablando de los cristianos. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, o sea, para demostrar su poder en la iglesia, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. O sea, Dios tiene tantas ganas de bendecir a los vasos de misericordia que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Él está pensando solamente en bendecirnos. Ay, ¿será que Dios me quiere destruir? Hermano, si eres hermano, tú tienes que pensar que Dios no te quiere destruir. Dios quiere levantarte. Dios quiere abrazarte, sacarte del problema donde estás, sacarte de la adicción, sacarte del alcohol, que dejes el cigarro, que vivas en santidad, que vivas a los pies de Él, o darte salud si necesitas salud, darte dinero si necesitas dinero. Dios quiere hacer todo eso con sus hijos de sus vasos de misericordia, que Él preparó de antemano. O sea, fíjense bien, dentro del conocimiento y de la mente de Dios, Dios sabía a quién iba a bendecir y a quién no. Por eso dice, no depende del que corra, sino del que Dios bendice. Cuando tú entiendes eso, tu concepto sobre Dios y sobre los problemas empieza a cambiar. Dices, entonces Dios no fue el diablo quien vino y me trajo ese problema. Sí fue el diablo, pero atrás del diablo, arriba del diablo estaba Dios. Entonces, si viene Satanás y me agrede por la persona de mi vecino, por mi suegra, por un vecino, por un tío, por un hermano, por mi papá, por mi mamá, y viene y me agrede y me hizo una agresión, no fue esa persona. En el momento en que tú piensas que fue esa persona, te amargas y perdiste la batalla. Porque dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre. Efesios 6:10. O sea, no es la lucha los humanos. Atrás de ellos hay un poder sobrenatural que viene y nos agrede. Entonces tu posición y mi posición es entender que esa persona no viene por voluntad propia, sino que hay un poder sobrenatural para que venga hacia nosotros. Y cuando tú dices, caray, esta persona me robó, pero no es él, sino es Satanás que le puso ese pensamiento de robo, entonces tú vas a entender, ¿verdad?, por qué está sucediéndote lo que te está sucediendo. Miren, vamos a ver aquí otro ejemplo, en Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Este está muy bueno, A mí me gusta mucho Deuteronomio 8. Es uno de los capítulos del Antiguo Testamento que más, del libro de Deuteronomio que más disfruto y que lo leo frecuentemente, porque habla que no te olvides de dónde te sacó Dios, Jehová tu Dios. Y lo repite, y lo repite, y lo repite. Hay algo importante para que nosotros estemos recordando y nunca se te olvide de dónde te sacó Dios. Tú tienes que recordarlo, quién eras. Nunca se te olvide quién eras. Porque en el momento que se te olvida, hay que ponerte un mecatito porque te vas a subir como un globo. Y para que no te vayas, ¿verdad?, entonces esas personas se despegan del piso y se les olvida quién eran. Versículo Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino de donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Ya vieron? Para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Pregunta, ¿de quién es el desierto? De Dios. Dios te mete a su desierto. Dios es el que nos lleva a su desierto, es de Él. Aquí dice que todos nosotros hemos de pasar ese desierto. Y dice el versículo 3, y te afligió.
y te hizo, ¿qué? Tener hambre, y te sustentó con maná y comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, ni de dinero, ni de casas, ni de negocios, ni de una esposa, ni de un esposo, ni de los hijos, ni de nada material, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lo único que te da vida es vivir en los pies del Señor, y este libro tiene vida. Hay algo aquí espiritual, sobrenatural, que cuando tú lees esto, dice la Biblia que nuestra vida está escondida con Cristo Jesús, y tú lees los salmos, dices, caray, este salmo es para mí. Y tú lees, ¿verdad?, Deuteronomio, y dices, Dios me está hablando. Y por acá ves otro pasaje y dices, caray, esto es mi vida. Y muchas personas que no entienden esta parte espiritual me dicen, pastor, ¿quién le dijo de mi vida? No es que Dios me haya dicho de tu vida, sino es que tu vida está escondida aquí. Y cuando predicamos la palabra, Dios te está hablando a ti y a ti y a ti. O sea, es Dios, porque tú formas parte de esta salvación. Una persona que no forma parte de esta salvación dice, ay, qué aburrido. Ay, no, qué aburrido. Y les da sueño, se quedan dormidos. No es para ellos. Simplemente no es para ellos. La salvación no es para todos. La salvación es para un pequeño grupo de personas que han decidido arrepentirse. Aquellas personas que no han de llegar al cielo y que no han de ser salvos, simplemente decidieron no arrepentirse. A mí no me interesa. Esto me hace aburrido. Un día le regalé una conferencia a una persona de Michoacán. Y le dije yo, oye, ¿estás oyendo las conferencias? Dice, sí, cómo no, hermosísimas. Dijo, qué bárbaro, qué bien. Y las has oído todas. Y ya le había regalado como 5 o 6. Digo, oye, pues muy bien, este ya se convirtió, dije yo. Este ya se convirtió. Oye, ¿y qué opinas de la conferencia fulana de tal? Dice, bueno, no las oigo. No me acabas de decir que las oyes. Bueno, sí, las pongo, pero me da un sueño. Y créeme que duermo como bebé. Ni con la música. Me tomaba unas pastillas y ahora ya las dejé, pero pongo eso y me da un sueño. ¿Cómo ves? Es imposible que una mente natural entienda esto. No lo puede entender. Es imposible que lo entienda. Incluso tú que estás oyendo por primera vez el Evangelio, tú dices, caray, entonces esto que estoy oyendo es que Dios me está hablando. Efectivamente, te está hablando para que tu vida sea otra, para que tú cambies tu forma de pensar, de vivir y de hacer. Miren qué dice el versículo 16, aquí mismo en Deuteronomio. Y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. No te imaginas, el sufrimiento que tú estás teniendo no es comparable con la gloria venidera. Lo que tú estás padeciendo y la prueba, sea cual sea, no me digas, es que pastor, yo estoy teniendo una prueba que tú ni te imaginas. Yo no me la imagino, pero Dios sí se la imagina. Y es más, Dios ni se la imagina, Dios te la mandó. Entonces, cuando tú exentes y pases ese examen, ¿sabes qué va a hacer Dios contigo? Te va a poner en otro lugar, más arriba, con mejores promesas, con mejores resultados que donde tú estabas. Por ejemplo, nos corren del Calinda. ¿Sí? Nos corrieron. Sáquense de aquí, de verdad. Y si hay uno de los Calinda de aquí, los amamos, ¿verdad? Los bendecimos y no nos vamos a amargar. De repente así como que me sacó de onda, ¿no? Yo dije, ¿y ahora qué? ¿Y ahora, Señor, para dónde? Pero Dios nos lleva a otro lugar mejor y más bonito. Simplemente porque Dios lo hizo. Si yo hubiéramos quedado, no, hermanos, vamos a hacer una huelga, no nos vamos a dejar contestar y a ver quién es abogado, vamos a meterles un juicio y que ahorita vas a ver que tenemos antigüedad, ya tenemos derecho de piso y empezamos así a pensar en contra de Dios, nos va
mal. ¿Por qué? ¿Qué daño te hicimos? A ver, ¿por qué me corres? ¿Y por qué te quieres ir de la casa? ¿Y qué ya no te gustó? ¿Que ya te parezco gordita o ya te parezco viejo? ¿Verdad? ¿Y por qué? Simplemente porque te están corriendo. No te quieren. ¿Verdad? Y te corren de tu trabajo. ¿Pero qué voy a hacer? Es Dios quien te está llevando a un lugar mejor. Simplemente Dios te está llevando a un mejor lugar, pero te agarras como los gatos. Los gatos se agarran a 4 patas, ¿sí lo has visto? Y lo jalas de la cola y el gato no lo mueves. ¿Sí? Yo platicaba con mi esposa en la mañana y le decía, oye, ¿y qué si no nos hubieran corrido? Aquí estuviéramos. Aquí estuviéramos. Pero Dios nos lleva para movernos con su soberanía de Dios. Y cuando tú entiendes la soberanía de Dios, ¿sabes qué? ¿Cuál es el resultado más hermoso que pasa cuando entiendes la soberanía de Dios? Ay, Señor, qué bendición, qué contento, qué maravilloso. Entonces nadie me puede tocar, Señor, sin tu voluntad. Nadie, hija. Nadie puede venir en contra mía. Nadie. Nadie puede robar mi carro. Nadie. Si no, yo lo permito. ¿Nadie se puede meter a mi casa? Nadie. Bueno, nosotros hemos dejado, el domingo pasado dejamos la puerta abierta de la casa. Nos ha pasado muchas veces. Bueno, no por tentar a Dios, ¿verdad? Si tú la dejas, a ver, Señor, sí es cierto, y te roban, porque dice la Biblia que no tentarás a Jehová tu Dios. ¿Sí? Eso que quede claro. Tampoco vas a ir, a ver, Señor, si eres tan poderoso, me tiro de cabeza y no, tampoco. Te vas a romper la cabeza, porque la fe no está peleada con la prudencia. Ok, entonces, dejamos abierta la puerta y llegamos y dije, ¿quién dejó la puerta abierta? Y nadie. Y todas mis hijas y mi esposa me voltearon a ver a mí. ¿Tú? Y digo, y pues no se perdió nada porque pues los perros aquí están adentro, ni los perros se salieron. ¿Sí? Nos ha pasado muchas veces, nos ha pasado dejar las llaves pegadas en los carros. ¿Qué pasa? Es el cuidado que Dios tiene con sus hijos. Cuando tú entiendes que Dios tiene un cuidado sobrenatural, cuando estás bajo la cobertura de Dios, llueve, granice, ¿verdad? Se devalúa el dólar, que si el aeropuerto, que si el gobierno, que si lo que tú quieras, nosotros no dependemos de México ni del gobierno de México. Nosotros dependemos de un gobierno donde nuestra ciudadanía no, en tu credencial de lector espiritual, no dice mexicano, dice embajador de Jesucristo. Apláudelo. Gracias a Dios. Si tú entiendes que tú eres pasajero, tú no te agarras de este mundo. Somos pasajeros. A Abraham lo corrieron, a Isaac lo corrieron, a Moisés lo corrieron. A todos estos grandes hombres de Dios caminaron cuando ya nadie los quería. Y verdad, y te van a correr, te van a despreciar, pero tú tienes un galardón mucho más grande de lo que no te imaginas. Entonces, como a veces no vemos claro, ¿verdad? No, aquí el Calinda, aquí vamos a estar, aquí nos vamos, aquí va a ser el arrebatamiento. No, esos son los planes tuyos, humanos. Pero Dios le pica al burro para que camine. ¿Sí? Al burro, si no se le pica, no camina. Tiene que picársele para que camine. Entonces Dios te mueve por circunstancias adversas. Pero siempre y cuando el requisito número 1 para que tú te muevas es tener paz. Muchas personas vienen y me preguntan, oye, pastor, ¿y qué debo hacer? ¿Me caso o no me caso? ¿Me cambio de trabajo? ¿Acepto este negocio? ¿Sabes qué? Mi paz os dejo y mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. O sea, turbado no entiendes, con paz entiendes. Entonces el síntoma de tener paz es voy a casarme,
Voy a hacer ese negocio porque tengo paz. ¿Ya lo hablaste con tu esposa? Otra prueba. Ya lo hablaste con tu esposa porque la Biblia a la mujer le dio ser ayuda idónea, consejera idónea. No vayas a buscar consejo en el pastor o en otros hermanos, sino antes le preguntaste a tu esposa. Porque el pastor no es ayudo idóneo. La esposa es la ayuda idónea. Entiéndelo, varón. Oye, pero tú no sabes los consejos que da mi esposa porque la tratas mal. Pero en el momento en que la empieces a tratar bien, chiquitita, donde te pongo, le lleves flores y te la llevas al cine una vez a la semana y te la llevas a comer y la tratas bien, no sabes que va a empezar a ser usada por Dios y todo lo que diga va a ser una bendición. Te la estás perdiendo, varón. Te la estás perdiendo. ¿Qué tienes que hacer? Trátala bien. Trátala bien y ahí vas a oír muchas veces la voz de Dios. Versículo 22 de nuestro texto. Acuérdense que esta carta de Pedro estaba escrita para estas personas que estaban pasando circunstancias tan adversas, ¿verdad? Bajo el gobierno de Nerón, estaban siendo asesinados, estaban siendo masacrados, violadas las mujeres, atormentados, ¿verdad? Asesinados, arrastrados, ahorcados, decapitados, incendiados en las plazas de Roma, echados a los leones. Todo esto estaban pasando y el apóstol Pedro les dijo a este grupo de cristianos que no tenían que pagar mal por mal y no tenían que maldecir a nadie. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿De quién está hablando? De Jesús. Pedro retoma el libro de Isaías 53:9, donde dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Está hablando de Jesús. Jesús jamás cometió un pecado. No pasó por su mente una maldad. Él no pasó por su mente hacer un daño o cobrar una venganza, o cuando estaba en la cruz, suéltame para que veas lo que te va a pasar. Ahorita porque estoy agarrado, pero en cuanto me descuelgue de aquí vas a ver que me lo vas a pagar. Jamás. Él siempre procuró el bien con aquellos que lo agredían. Y créeme que tú y yo no vamos a sufrir esas agresiones que sufrió Satanás, nuestro Señor Jesucristo, perdón. Entonces, Jesús jamás pecó, jamás tuvo un amante. Jesús no tuvo de amante a María Magdalena, como algunos rufianes dicen. Nunca se emborrachó, nunca dijo groserías, él nunca mintió, nunca se quejó y nunca maldijo. Nunca salió una palabra de maldición. Ojalá y te mueras, ojalá y te vaya mal, delante de mis ojos te voy a ver caer. Porque hay maldiciones muy disfrazadas, Dios, que es soberano, ha de traer juicio. Estás maldiciendo. O sea, tú no eres Dios. Y Dios va a traer el juicio para ese en su momento. ¿Sabes qué? Lo que estás esperando es que le vaya mal y un día tú verlo. Son maldiciones disfrazadas. Cuando tú bendices y cuando tú sabes, ¿verdad? Que Dios va a traer ese tipo de juicios o perdonarlo. ¿A ti te perdonó? Y no pagaste como lo que tenías que haber pagado. Yo cuando me pongo a reflexionar sobre mi pasado, ¿saben qué? Yo digo, yo no debería de estar en este mundo. Yo debería de estar muerto en el panteón más profundo de todos los panteones. Ahí debería de estar. Pero Dios me perdonó. Soy feliz con mi esposa, amo a Dios, amo a mis hijas, amo a mi prójimo. ¿Qué me llevó a esto? Si siendo yo borracho, parrandero y jugador, injuriador y mitotero y todo lo que sirve en enero, todo eso era yo. ¿Y por qué Dios me trajo aquí a vivir esta paz sobrenatural? ¿Qué me gané yo
¿Qué hice? Algunos dicen, no, pues yo, allá Dios me va a ver, me va a decir, cuando yo esté en el cielo me va a decir Dios qué bueno en mí. ¿Y sabes qué le contesto a esas personas? Nada. Podrido. Un corazón podrido en ti. Es lo que vio. Simplemente vio Dios la necesidad de salvarte. Porque eso mismo Jesús estaba predicando y llegan los fariseos y les dice, Jesús, si tú eres sanador, sánate a ti mismo. O sea, le estaban diciendo que él estaba sucio porque había nacido del pecado de fornicación de sus padres. Cuando pues fue el Espíritu Santo quien embarazó a María y a María nació por el Espíritu Santo. Él no era hijo de fornicación. Él le echaban la culpa al lechero de Jesús, que había nacido por el lechero. Entonces dice, sánate tú para que puedas sanar a los demás. Y Jesús le contesta, yo no he venido por sanos, sino por enfermos. Entonces la iglesia somos un grupo de personas que estábamos enfermas con una enfermedad terminal que se llama pecado. Es una enfermedad terminal peor que el cáncer o que el SIDA. Y Dios, por su misericordia y su bondad, agarró a ti, a mí, que estábamos en nuestros deleites, en nuestros pecados cochinos, horribles, y Dios extendió su mano y te sacó del lodo cenagoso y te trajo a su presencia. Y llegas, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Y Dios te empieza a lavar con su palabra, a limpiarte, te cambia la vestidura, te cambia los guaraches sucios, apestosos que traías, te pone el anillo, el anillo en la mano, ¿verdad? Del hijo pródigo, simboliza la eternidad. Entonces nosotros vamos a pasar la eternidad con Cristo. Entonces nosotros ya Dios nos cambia ¿verdad? Y el poder también simboliza el anillo, y nosotros ahora ya estamos en la presencia del Dios con vestiduras nuevas, símbolo del Espíritu Santo. Y hermano, ¿y el Espíritu Santo cuándo lo recibo? Cuando te convertiste. Si no tienes el Espíritu Santo, no eres cristiano. No es que se conviertas en dos partes, no hay ningún versículo que apoye esa moción, ¿verdad? O esa salvajada. No hay dos partes, hay una sola. Y recibiste el Espíritu Santo una sola vez. Y cuando recibes el Espíritu Santo te conviertes a Cristo. No es que lo vuelvas a recibir. Y a ver, ¿quién quiere pasar a recibir otra vez por segunda vez el Espíritu Santo? Y lo reciben 1, 2, 3, 20 veces o cada domingo. Eso es una herejía. Y la gente, por no estudiar la Biblia, se lo cree. Simplemente por no estudiar la Biblia. Miren qué dice aquí en Romanos. Ponemos aquí una marca y vamos aquí a Romanos. Romanos 6. 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o no sabéis, ignoran algunos neopentecostales o neocristianos, ¿verdad?, de la onda de Cash Luna? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo a ti? Cuando te moriste en Cristo. ¿Qué es morirse en Cristo? Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, en ese momento te mueres y resucitas en Cristo. Y viene el Espíritu Santo a ti. Ese fue un hecho inmediatamente que sucede en cada uno de nosotros. Algunos se convierten dramáticamente. Otros se convierten con una lagrimita. Otros sin nada. En mi caso yo me convertí dramáticamente. Fue algo dramático. En mi vida fue algo, pero así fue un choque, ¿verdad? De que choqué yo contra una pared. Iba como un ferrocarril, ¿verdad? De esos que van a 120 kilómetros por hora cargado en muchos vagones. Esa era mi vida. Y cuando se puso Jesucristo enfrente de mí, choqué, y todo lo que venía atrás de mí chocó contra Jesucristo, y fue algo dramático. Todos mis amigos y mis amistades decían, ¿qué te pasó? Conocí a Cristo. Pero ya no tomas, ya no bebes,
Ya no hablas chistes feos de los que ellos hablan. Ya no ves pornografía, ya no maldices, ya no nos vamos a ir al table dance. No, ya me convertí. Ya. ¿Pero qué te pasó? Pues no sé, algo pasó aquí dentro de mí. Y como tenía muchos conocidos que me invitaban a tomar y a todas las porquerías, entonces fue algo dramático. Dios me usó para dar testimonio ahí, como a ti también, y que tú no has querido dar testimonio. Es más fácil vivir en la secreta, vivir y llegas ahí sin Biblia y los chistes, una copita, al hermano denle una copita, no, ya no tomo. Y no eres capaz de sacar la Biblia. Si ellos sacan sus botellas de alcohol y su pornografía, ¿por qué tú no sacas la Biblia y les dices, esto te condenan del infierno? Porque no tienes valor, porque no quieres sufrir la vergüenza, porque quizá no seas cristiano. Y la única forma de saber que tú eres cristiano es que tú prediques y que ganes las almas y que te duelan las almas que se están condenando. Si tú no te duelen esas almas que se están yendo al infierno, entonces ¿quién eres? Uno de ellos. Dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otro ciego. No puede. ¿Por qué? Porque son ciegos. Guía de ciegos. ¿Y no van a caer los dos al pozo? Veamos las opiniones de grandes hombres sobre la santidad de Jesús. Por ejemplo, el apóstol Juan, en Juan 8:46. Juan 8:46, si no lo abres rápido, yo te lo leo. Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. Eso lo dijo Juan. Pablo lo dijo en 2 Corintios 5:21. En 2 Corintios 5:21, Pablo reafirmó la santidad de Jesucristo. Al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia del Dios. El libro de Hebreos 7:26. El escritor del libro de Hebreos también dijo que era necesaria la justicia. Jesús nunca pecó, nunca maldijo. Ejemplo tenemos, dice en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jamás, no cometió pecado. No comete pecado. Jesús jamás cometió pecado. Para el mundo es imposible que un pecador tenga la salvación y tú digas, ay, yo me voy a ir al cielo, como lo dicen los sacerdotes y curas y verdad de este mundo. Dicen, pórtense bien para que lleguen al cielo. Y la Biblia dice que no es por obra, no es porque te portes bien. No vas a llegar al cielo por obra. Y si vas a llegar al cielo por portarte bien, pregunta. Y no me vas a poder contestar, ¿por qué murió Cristo? El Hijo del Dios viviente, hecho más sublime que los cielos, ¿por qué murió en la cruz? Sino para darnos una vida eterna. Ahora que fui a Israel, dejé una amistad judía. Y es maestra de hebreo. De hecho estudió en Centroamérica muchos años, entonces domina muy bien el español y el hebreo y varios idiomas sabe. Entonces es ahorita como mi maestra del Antiguo Testamento, ¿no? Muchas cosas tiene, ¿no? Y le digo, oye, ¿cómo se pronuncia Josué? Y me dice, Yeshua. Entonces, ¿Jesús también se pronuncia Yeshua? Y dice, sí. Bueno, pues es otro grande judío. Me dice, ya no podía más, ¿no? Dice, bueno, es otro grande judío, aunque pues no es como dicen ustedes. Y le voy a decir, como dice la Biblia. Pero no lo entienden. No lo entienden, al menos no ahorita. Porque resisten. Estas personas resisten, simplemente están resistiendo. Si Jesucristo bajó y murió y llevó tus pecados, ¿por qué piensas que ya vamos a ir todos al cielo? Y si vamos a ir todos al cielo, entonces ¿quién se va a condenar en el infierno?
Tan fácil. Si todos vamos al cielo, ok, vino para salvarnos a todos, entonces todos vamos a ir al cielo. Y entonces, ¿quién se va a ir al infierno? Eso no me lo vas a poder contestar si tú piensas que la salvación es por obra. O que si tú estás pensando que la salvación, bueno, hermano, ya soy cristiano, pero tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor. No se refiere a que dejes de ser salvo cuando pecas, y cuando no pecas ya eres salvo, y pecas y ya no eres salvo. O sea, pierdes y no pierdes la salvación. Si tú piensas eso, tienes una doctrina equivocada, que la salvación se pierde. Cuando tú te conviertes a Cristo, en ese momento te conviertes y no hay quien te quite la salvación, porque no fue tuya. Tú no lo hiciste, tú no moriste en la cruz. Entonces, cuando Cristo te da a ti la salvación, te da de gracia. ¿Qué significa gracia? Inmerecido. Y cuando tú te conviertes y Dios te da la gracia, su regalo inmerecido, la salvación no es tuya, no es mía. Yo no la gané, la ganó Cristo y te la da y no te la quita. Lo que pierdes en ese versículo cuando dice que cuidar vuestra salvación con temor y temblor, es que ahora entiendas que Dios te dio un regalo maravilloso, hermoso, y lo cuides. Eso es lo que Dios quiere, que tú entiendas. Por ejemplo, un gobernante romano también dio testimonio de que Jesucristo era santo y vivía en santidad. Este hombre era Plinio el Joven. Te voy a leer lo que dijo. Conoció a Jesús y reconoció la santidad de Jesús. Este hombre, Plinio el Joven, era un gobernante de la provincia de Betania, hoy Turquía. Este hombre, además de ser gobernante, era un historiador y era conocido entre los cristianos evangélicos por su crueldad, por ser un despiadado y un asesino de cristianos. Y dejó escrito este fragmento que te voy a leer. Yo les pregunté a los acusados si eran cristianos y dijeron sí. Y les volví a preguntar si eran cristianos y dijeron sí. Les recordé la pena de si persistían, serían ejecutados. Y los mató. Y escribe, su crimen, el hábito de reunirse antes del amanecer, por eso los mataron. El hábito de reunirse antes del amanecer y recitar un cántico de Cristo como Dios. Y jurar no cometer ningún crimen, no robar, no cometer adulterio y no quebrantar su fe. Por eso los mataron. Este hombre no sabía que lo que estaba haciendo simplemente, además de matar cristianos, era aceptar que este grupo de cristianos y Jesucristo mismo vivían en santidad. Si a ti llega un malvado, te va a decir, saca la pistola, la metralleta, dice, a ver, tú eres cristiano, y si tú niegas tu fe, ¿sabes cómo vas a vivir el resto de tu vida? Horrible. Vas a querer morir. Pero si tú llega un delincuente y te dice, yo soy cristiano, pero te voy a matar, y tú resistes, y tú le dices, sí, soy cristiano, y aunque me mates, es probable que te mate, pero también es probable que Dios te conceda derecho de vivir, simplemente porque no le negaste. O sea, el que tú y yo aceptemos a Cristo es incluso yendo al lugar donde puedan quitarte la vida. A ese grado tú tienes que recibir a Cristo y aceptar a Cristo. En el versículo 23, regresamos a nuestro texto, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando tú entiendes que una persona, escúchame, esto es así como el centro, el meollo de la conferencia. Cuando tú entiendes que una persona, escúchenme hermanos, cuando tú entiendes que una persona que viene y me agrede, el juicio para esa persona que me buscó un mal será tan pesado
que lo que nosotros debemos sentir por esa persona que me hizo mal es no ofenderme, sino que seas capaz de tener misericordia por él. Y como dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hace. Ese juicio que va a venir a las personas que te agredieron, que te robaron, que te quitaron, que, ¿verdad?, lo que hayan hecho en contra tuya, lejos de pensar, ay, este bandido, mira lo que me hizo, este desgraciado, y tú estás maldiciéndolo y maldiciéndolo. Tú no entiendes que lo que esa persona va a sufrir va a ser horroroso. Dice en 2 Pedro 2:4, versículo 4, no perdonó a los ángeles en la antigüedad, sino los entregó en prisiones de oscuridad. En el versículo 5 dice, tampoco perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé cuando, ¿verdad?, vino el diluvio. Y en el versículo 6 dice, tampoco perdonó a Sodoma y Gomorra, que se pervirtieron en lujuria y en pornografía, reduciéndolos a ceniza. En el versículo 7 dice, pero perdonó a Lot porque afligía su alma todos los días. Cuando tú entiendes que el juicio para esas personas va a ser extremadamente horroroso, van a sufrir un horror cual nunca se ha descrito. Mira, ahorita en este momento las personas que ya murieron y que no tienen a Cristo Jesús bajan a un lugar que se llama el infierno. Y ahí están todos. Ahí está Judas, pero es un lugar menos caliente. Hay otro lugar más caliente que se llama el lago de fuego. Cuando Cristo venga en su segunda venida, no en el arrebatamiento, en su segunda venida después del milenio, cuando vengamos aquí otra vez con Él, ese va a sacar a todos los que están ahí de ese infierno y los va a mandar a un lugar que se llama el lago de fuego, donde describe la Biblia que ellos van a tener conocimiento, van a saber, van a entender, van a tener memoria y van a seguir quemándose con una llama que no se consume. Ni el cuerpo de ellos ellos van a querer morir y no van a poder. ¿Es Dios tan malo? No. Cristo es tan bueno que el infierno es un reflejo de que no hay Cristo ahí. No, Dios no inventó el infierno. El infierno es la ausencia total de Dios. Cuando Dios se despegue de este mundo, van a sufrir esas personas cual nunca han sufrido. Ahorita en este día, en este momento, tú dices, Dios, pues está muy chido lo que tú hablas. Y mira, el sol aquí está, yo ahorita saliendo de aquí voy a comerme un pescado en la talla, ¿qué me importa lo que estás diciendo? Ahorita hay sol, hay noche, hay día, sale el aire. Y dice la Biblia que sale para justos y buenos, pero un día esto se va a acabar. Se va a acabar. Esto se va a poner negro. Va a dejar de salir el sol. Va a dejar de salir la luna. Va a haber inmensas calamidades para este planeta. Ahorita es el momento de la gracia. Cuando tú entiendes que es Dios quien te está hablando y quien te está trayendo para que tú cambies tu forma de vivir, entonces en ese momento cambia. Dice el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en nuestro cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué hermoso. Dice que Él llevó nuestros pecados. En Gálatas 3:13 dice, Gálatas 3, fíjate lo que dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, ¿qué pasó con tus pecados? Déjame explicarte. ¿Qué pasó con tus pecados? A nosotros y a ti
que si tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Qué pasó con mis pecados? Todos mis pecados de mi pasado y todos los pecados que yo confiese a partir de que ya camino con el Señor y confieso con mis pecados, todos esos pecados Cristo los llevó en el madero. Tú no pudiste llevarlos. Es imposible que tú los hubieras podido llevar. O sea, esto es el maravilloso y bendita majestuosidad y poder de todas las doctrinas. La más importante de todas las doctrinas en la Biblia se llama la doctrina de la expiación sustitutiva. Déjame explicarte. La doctrina de la expiación sustitutiva dice que Cristo te quitó. Expiación significa quitar. Y no tan solo te quitó, sino que llevó Él tus pecados en la cruz. Todos tus pecados, Él pagó la condena que tú tenías que llevar. Cuando yo decía, yo tenía que estar en el panteón, yo no entendía que Cristo ya había llevado mis pecados. Llevó tus pecados y los tuyos y los míos de aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y ha decidido no caminar más en este mundo. Y cuando tú cambias esa visión, dices, yo quiero vivir feliz de la mano de mi Señor Jesucristo. Y tú enviaste Dios a Jesucristo y ahora tú ya no lo tengas por un simple iluminado, sino que ahora lo tengas como el Hijo de Dios, el Salvador. ¿Cuándo cambia? Muchas personas, y con este comentario termino, muchas personas no pueden negar la existencia de Jesucristo. Es imposible que nieguen la existencia de Jesucristo, no lo pueden negar. No lo puede negar, es innegable porque está en la historia. Pero tenerlo como un viviente, como un humano de buenos principios y de buena moral, eso no hace cristiano a nadie. Cuando tú entiendes que Jesucristo era Dios y que bajó Él mismo a vivir y a enseñarnos y a morir por nosotros, en ese momento te conviertes. No es antes, sino hasta ese momento que tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Padre hermoso, bendito Dios, venimos aquí en esta tarde, en este momento para que tú nos ilumines. Que tú, bendito Padre, con tu gran poder, abras nuestros ojos, entendimiento, nos redargullas de pecado, Dios. Que la exposición de tu palabra alumbra nuestro entendimiento, dice el Salmo. Te pedimos, bendito Padre, que nos perdones. Perdónanos, porque aunque hemos justificado que hay personas que han venido en contra de nosotros, nosotros los hemos maldecido. Maldecir tan solo es pensar mal. No tener misericordia con esa persona es maldecir. No perdonarlo es maldecir. Guardar un sentimiento. En Hebreos 12:15 dice, mira bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando una raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Esa raíz de amargura es la que tú nos quieres apartar, Dios. Apártanos de ella, Dios, te pedimos perdón. Quien quiera que tú estés aquí, pídele perdón a Dios, dile, Señor, perdóname. Ay, a veces sobran razones para guardar un resentimiento con alguien. Y muchas veces los que nos hacen un daño ni se dan cuenta que nos hicieron un daño. Ellos viven sus vidas felices, lejos de ti, Dios. Pero nosotros en este momento hemos decidido creer en ti. Queremos recibirte como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Queremos que tú
recibirte, Jesús, porque tú moriste en la cruz. Y la Biblia dice que Jesús vertió la sangre, derramó la sangre, murió totalmente para darte una mejor vida, una nueva vida en Cristo. Él no murió a medias. Él murió desfigurado, su cuerpo no perdió la hermosura. No había bonito en él. Todo era horroroso de Jesucristo en la cruz. Ya no más volvió a predicar, ya no más volvió a hablar, para que tú seas salvo en este momento y no te condenes en una existencia, en una eternidad sin Dios. Dios es el que está hablando. Quizás sea la última vez que Dios te habla. Quizá no haya una segunda oportunidad para ti, o una tercera, o cuarta, o quinta, o sexta. Ya no va a hablar más Dios. Llega el momento en que se calla. No hagas caso omiso de esto. Es Dios quien te está tocando la puerta de tu corazón y te dice: hijo, abre tu corazón, quiero entrar a vivir contigo. Dios, pero amo el pecado, amo a mi amante, amo a mi cigarro, amo mi dinero, y tú me dices que tengo que dejar eso. Y Dios te contesta: hijo, yo te voy a ayudar a que dejes de amarlo. Él es el que te va a cargar y te va a sustentar. Él es el que va a quitar ese gusto por el pecado. Dios es el que va a terminar la obra. Él hizo, Él comenzó y Él va a finalizar la obra en ti, en mí. No te desanimes. Hay mucho camino todavía por andar. Vas a andar todavía en este mundo sin quemarte y sin que la llama de fuego arda en ti, ni tampoco que el agua nos inunde. Gracias, Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Quiero que tú, Señor, cambies cada una de las cosas que están en mí. Y ahora entiendo, Dios, que tú te has manifestado en mi vida. Gracias. Ahora entiendo que tú me das esta seguridad de la salvación en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.